Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Un placer de que me inviten, ¿no? Desde el CICAP, desde este centro de investigación, para participar de este taller internacional. Sumamente agradecido, ¿no? Todas las veces que he participado y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de ultrasonografía en el monitoreo hemodinámico, ¿no? Yo lo pongo ahí como desafío diario, ya que esto es todos los días, lo mismo con todos los pacientes. Uno puede ser repetitivo, puede ser que rutinario, pero la ultrasonografía tiene eso, ¿no? Es que tiene esto de que todos los días hacerlo porque es una práctica, ¿no? Y como monitoreo hemodinámico, bueno, tenemos múltiples monitoreos hemodinámicos, ¿no? Que son súper invasivos algunos, mínimamente invasivos otros, pero la ultrasonografía no viene a reemplazar, sino que viene a complementar esto, ¿no? Porque cada uno tiene sus ventajas y sus contras o desventajas, pero la ultrasonografía vendría a ser un complemento de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer mito que debemos derribar con lo que es la ultrasonografía es que es operador dependiente. ¿Y qué dispositivo o qué técnica o qué práctica no es operador dependiente? Esto va de acuerdo a las horas que le dedique uno a esta técnica, al estudio que le dedique uno a tratar de ver qué es lo que está viendo. Entonces, la ultrasonografía llegó para quedarse, ¿no? No es operador dependiente. El equipo no tiene dueño, o sea que no es de los médicos, no es de los kinesiólogos, no es del enfermero, sino que es de todo el equipo que atiende al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero que nada debemos empezar a identificar qué es lo que vamos a ver, ¿no? Para empezar a hablar de esto, de que si sirve o no para el monitoreo hemodinámico, lo que vamos a ver son imágenes negras y grises, ¿no? Todo en escala de grises, ¿no? Vamos a ver en color si hacemos Doppler, pero lo primero que vamos a ver va a ser imágenes negras y grises. Eh, Donde tenemos primero que nada imágenes anecoicas, que es este negro intenso que vemos ahí, ¿no? Esta es la vejiga. No reflecta las imágenes, el ultrasonido, el golpe no lo refleja y no lo devuelve al transductor, por lo tanto, no reflecta y representa casi siempre líquido, ¿no? Más si lo vemos en un lugar definido como este, como es la vejiga. Casi siempre representa líquido. Y las imágenes ecogénicas, ¿sí? Que son estas imágenes grises, son órganos sólidos o alguna solidificación. ¿Sí? Existen interfaces que reflectan en mayor o menor número según el tipo de tejido. Por ejemplo, acá vemos el hígado. ¿Tá? Entonces, para empezar a hablar un poco de ultrasonografía, debemos empezar a definir los primeros conceptos, ¿no? Que son imágenes anecoicas e imágenes ecogénicas. Entonces, definiéndolo para la parte cardiológica, aquí vemos un corte, 4 cámaras, en donde definimos las anecoicas, que son los interiores de las cavidades, y los ecogénicos, las paredes de las mismas. Esto nos va a definir, o nos va a delimitar qué es lo que tenemos que ver, y de qué manera lo vamos a encontrar, porque vamos a ver paredes, vamos a ver movimiento, vamos a ver cavidades, que tiene que estar todo de manera armónica cuando vemos un corazón que funciona bien. Y como toda práctica, o como todo técnica, por supuesto que tiene una pirámide de conocimiento, y esta pirámide de conocimiento, cuando uno habla de ultrasonografía, la punta de la pirámide es donde encontramos con operadores entrenados que van a realizar un diagnóstico y una evaluación hemodinámica completa, ¿sí? Que van a decir, este paciente tiene una valvulopatía mitral con reflujo, y todas esas cosas raras, ¿no? Que por ahí vos decís, ¿qué está diciendo este? Entonces no, la pirámide, la punta de la pirámide la vamos a dejar para operadores entrenados. Donde nos vamos a ubicar y donde vamos a empezar, va a ser aquí, ¿no? En la base, donde van a estar casi todo el mundo, tanto enfermería, kinesiólogos, médicos, ¿sí? Nos vamos a encontrar en esta parte, ¿no? Donde vamos a estar casi todos, donde nos vamos a encontrar los operadores mínimamente entrenados. Mínimamente entrenado quiere decir cómo sostengo el transductor, dónde lo sostengo, qué fuerza le doy,
se entiende, ¿no? Esa parte de la sensibilidad del transductor, porque si lo aprieto mucho, pierdo todo. Si lo aprieto despacio, no veo nada. ¿Sí? Si lo muevo muy de golpe, se me pierde el lugar anatómico. Lo tengo que mover despacito, haciendo movimiento de tilting, que se llama, ¿sí? Y en el mismo lado, moviéndolo hacia los costados, ¿sí? O a inversa, subiendo, bajando, identificando dónde estoy, si es la derecha o la izquierda que estoy viendo. Todo eso hace al quehacer del entrenamiento como primer medida en lo que es la ultrasonografía. Refiriéndonos al monitoreo hemodinámico, en esta parte de la base de la pirámide, que vamos a encontrar cosas groseras. ¿Sí? No vamos a ver la válvula, no vamos a identificar una endocarditis, salvo que sea grosera. No vamos a identificar un aneurisma, salvo que sea grosero. ¿Sí? Entonces vamos a ver detección de gran efusión pericárdica, ¿sí? Una gran efusión pericárdica, reconocimiento de marcada dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? De marcada, esto quiere decir que está desplazando el ventrículo izquierdo, ¿sí? Está moviendo el septum interventricular. Medición del diámetro de la vena cava, ya vamos a ver cómo se realiza y si sirve o no. Y reconocimiento de normalidad de contracción severa del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se mueve poco en relación al ventrículo izquierdo? ¿Qué es lo que se mueve más? ¿El ápex? ¿O se mueve el tabique? ¿No se mueve el tabique? ¿Sí? Cosas groseras. Y para definir y para detectar cosas groseras en el monitoreo hemodinámico, tenemos que empezar siempre por lo normal. Entonces una recomendación que le hace uno, que hace un par de años ya viene haciendo esto de lo que es la ultrasonografía, y donde hace años todavía estamos en la base de la pirámide, es que lo hagamos con todos los pacientes y que empecemos con pacientes sanos. Empecemos a ver cómo se mueve el corazón de manera normal. ¿Para qué? Para empezar a descubrir las cosas anormales. ¿Qué condiciones tiene que tener el operador? El operador debe tener las condiciones para que se logre realizar una ecografía descentralizada en los ambientes físicos. ¿Sí? Descentralizada. Y una ecografía que llega al lugar de atención del paciente intra y extrahospitalario. Digamos, debemos llevar la ecografía bedside o point of care en el punto de atención o al pie de la cama. Esas son las condiciones que debemos lograr. Y una de las principales limitaciones que podemos llegar a encontrarnos con respecto a la ultrasonografía es que debemos contar con un transductor sectorial, ¿no? Que no todos lo tienen, que es el más caro de los 4 o de los 5 transductores, pero que nos va a dar, digamos, la capacidad de refractancia o de ultrasonografía sobre las cavidades cardíacas. Y debemos sumarle el Doppler, ¿no? Que es el Doppler, el pulsado, el que tiene color, el que va a medir flujo. ¿Para qué? Para definir totalmente lo que es esto, ¿no? Este acá a la izquierda es el ecógrafo que teníamos, el ecógrafo portátil, ¿sí? Como ven ustedes, no es nada portátil, es un equipo muy viejo, súper pesado, que debemos mover media unidad del paciente para que entre al costado de la cama, pero bueno, es la actitud, ¿no? Es la actitud de querer hacer cosas, de querer mejorar esto, y por supuesto ahora tenemos un ecógrafo un poco más nuevito. La ultrasonografía del cardíaco crítico tiene dos fases, ¿no? La primera fase, como siempre se da prioridad, es al soporte de vida, ¿sí? Debemos hacer un diagnóstico y terapia de rescate. Y la segunda fase es de soporte de disfunciones, tanto hemodinámica como ahí llega ya la monitorización, porque en el soporte de vida no vamos a monitorizar, sino que vamos a hacer una terapia de rescate, como puede ser que vamos a ver un taponamiento cardíaco, ¿sí? Un derrame pericárdico que puede ser severo, que puede llegar al taponamiento cardíaco, se lo vamos a ver de manera severa, vamos a ver una ruptura de una cavidad, y por supuesto vamos a ver cuando el corazón deja de latir, ¿no? Que se está moviendo poco en bradicardia. Eso es lo que vamos a hacer en la primera fase, ¿no? Que es soporte de vida. Luego la monitorización, que es lo que vamos a realizar diariamente y de manera continua, va a ser cuando tenemos que hacer soporte de disfunciones, ¿no? Para evitar que haya disfunciones hemodinámicas. ¿Para qué? Para que con la monitorización nos prevengamos.
Y por supuesto que esto que estoy hablando no lo estoy descubriendo, sino que hay, y en base a esto nos hemos basado varios de los que estamos haciendo ultrasonografía, que sería el FOCUS, ¿no? Que es este protocolo basado en recomendaciones para hacer una ultrasonografía cardíaca. Es una herramienta de abordaje orientado y específico que evalúa objetivos específicos, ¿sí? Vas a los puntos críticos, a los puntos específicos, acá, acá y acá, ¿sí? No nos desparramamos por todo el organismo o por todo el tórax buscando diferentes cosas, sino que son puntos específicos. Promueve un entendimiento rápido de la fisiopatología, por supuesto que es tiempo dependiente, es simple y sencillo, y nos da una información cualitativa, ¿no? Como todo lo que es, o la mayoría de lo que vemos nosotros mediante la ultrasonografía, ¿no? Todo esto, ya en julio del 2014, al salir publicado este protocolo que se llama FOCUS, nos dio esta manera más sencilla de ver el corazón, ¿no? Indicación y objetivo de la evaluación. Por supuesto que tenemos indicaciones clínicas, como son a qué paciente le vamos a realizar una ecocardiografía, ¿no? Un trauma cardíaco, a un arresto cardíaco, shock con hipotensión, paciente que presenta disnea, insuficiencia respiratoria y el dolor torácico. Entonces ese paciente se merece que en algún momento de su evaluación, como principalmente casi todos van a entrar en la segunda fase, que es la monitorización, le realicemos una ecocardiografía. No, vuelvo a repetir, no diagnóstica, sino una ecocardiografía focalizada en buscar cosas groseras, ¿no? Si nosotros queremos medir la pared del ventrículo izquierdo, medir la fracción de eyección, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el funcionamiento de la válvula mitral, vamos a pedir un examen mucho más específico, ¿no? Con un especialista, como debe realizarse. Pero para todo esto, vamos a realizar este procedimiento, ¿no? Esta ecocardiografía focalizada. ¿Y cuáles son los objetivos de la evaluación del FOCUS? Bueno, primero que nada, la función sistólica y dimensiones del BI, función y dimensiones del BD, respuesta a volumen, efusión pericárdica con fisiología de taponamiento, signos groseros de enfermedad cardíaca crónica, anormalidades valvulares groseras, grandes masas intracardíacas. Bien, estos objetivos son muy difíciles de cumplir, ¿no? Son muy difíciles de cumplir, ¿por qué? Porque debemos estar entrenados para medir y para evaluar la función sistólica del BI, del BD, ver la respuesta a volumen, dónde debemos ubicar la vena cava, en qué punto el paciente va a colaborar, no va a colaborar, todos los pacientes son distintos, ¿no? Entonces los objetivos de la evaluación FOCUS en pacientes sintomáticos, digamos, pueden ser un poco elevados, ¿no? Lo que sí que nos da un abordaje más amplio, funcional y multifocal. ¿Por qué? Porque el FOCUS también promueve una evaluación de la vena cava, promueve una evaluación pleuropulmonar y promueve una evaluación complementaria, ¿no? Ya vamos a ver. La evaluación cardíaca. Debemos saber que para hacer una evaluación cardíaca, monitoreo cardíaco, tenemos puntos específicos. Tenemos puntos específicos y no debemos pasar el transductor por todo el tórax buscando buscando el mejor punto, sino que son puntos específicos y en ese punto específico debemos buscar la mejor ventana. ¿Sí? Recuerden siempre que nos debemos posicionar entre las costillas, ¿sí? Debemos localizar las costillas y debemos posicionarnos entre medio de ellas. Un par externar largo lo vamos a encontrar entre la tercera y cuarta costilla, ¿sí? Un par external con eje corto, lo vamos a mover y vamos a ver acá lo que es la salida de la aorta, ¿no? Vamos a ver un círculo que se abre y se cierra, ¿sí? Ya vamos a ver si se cierra qué es lo que pasa. Una apical 4 cámaras, vamos a ver el corazón invertido, vamos a ver el BI y el BD, por encima es sobresaliente el BD, ¿no? Y un par external, un subsifoideo 4 cámaras, que es el que más utilizamos cuando no tenemos el transductor cardíaco, ¿no? El sectorial. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el sectorial, que es el que uno debería utilizar para hacer esta evaluación, y
terminamos utilizando un convexo, pero en el espacio subsifoideo, apuntado hacia la izquierda del paciente, y con un poquito de fuerza, ¿sí? Debemos hacer presión sobre el transductor, logramos hacer un subsifoideo 4 cámaras. Como ya dije, el monitoreo hemodinámico bajo ultrasonografía está, el objetivo del mismo, perdón, es ver cosas groseras, y más si estamos en la base de la pirámide, ¿no? Entonces vamos a ver la función sistólica y la dimensión del BI y el BD. Y vamos a hacer una monitorización seriada de la precarga, poscarga y de la contractilidad, que son las variables que van a definir el gasto cardíaco. ¿Sí? Si podemos medir la precarga, o podemos monitorizar la precarga, si podemos monitorizar la poscarga, y si podemos ver la contractilidad, cómo se está moviendo ese motor. Bueno, tenemos 3 variables que vamos a poder definir para poder decir que el gasto cardíaco está bien, está mantenido, o puede estar alterado, ¿no? Aquí tenemos el signo del beso. Fíjense, este es el BI, ¿sí? El BI en diástole y el BI en sístole. Fíjense que se pegan las paredes del BI. Esto es muy característico de un shock hipovolémico, ¿sí? Muy característico del shock hipovolémico. Las paredes del BI se contraen en la sístole y queda vacío totalmente la recámara, ¿no? Entonces eso nos está hablando de un paciente que tiene una hipovolemia bastante marcada. ¿Qué otra cosa grosera vamos a encontrar? Esto viendo cosas groseras, ¿no? Del BI. Entonces tenemos que dejarlo ahí, tenemos que ver que, por supuesto que esto, entre latido y latido, se nos puede correr el transductor, los tenemos que volver a colocar. El paciente se puede mover, lo debemos volver a colocar. Esto es paciencia, ¿no? Paciencia y tiempo. Debemos estar ahí y ver qué es lo que ocurre. Si tenemos el Doppler, podemos decir que tiene hay líquido que está volviendo, que no sigue una dirección. ¿Sí? ¿Y por qué el líquido vuelve? Y no es normal que el líquido vuelva, ¿no? Entonces podemos ver que hay un reflujo. Después si podemos, o sea, si el líquido es azul y no nos sigue, esto no quiere decir que esto es arterial y esto es venoso, ¿no? Quiere decir la dirección del líquido, del flujo. El flujo va para allá, si el flujo va para allá es rojo. Si el flujo vuelve hacia el transductor o va hacia el transductor es azul. No quiere decir que sea arterial y venoso, ¿no? Como ya dije anteriormente. Entonces podemos ver un reflujo de la tricúspide, o podemos ver un reflujo de la mitral. Podemos ver un reflujo, gente. ¿Sí? Al ver el reflujo, al ver un líquido azul, un flujo azul que está volviéndose al transductor, quiere decir que la sangre, en vez de ir en esa dirección, está volviendo. Sencillo. Che, mirá, tengo un reflujo en esta válvula. No sé cuál es, porque me cuesta todavía identificar si es la tricúspide, si es la mitral, si es la aórtica, si es la pulmonar. Sabemos que hay un reflujo. Es un paso enorme, ¿no? Bien. Uno de los puntos, estas son imágenes, ¿no? de los ventrículos, las cavidades, cómo se ve, ¿sí? Se ve la aorta, la válvula aórtica con su salida del BI hacia la aorta, podemos medirlo. La verdad que es fantástico colocar el transductor y empezar a ver cosas que no vemos, ¿no? Con respecto a la monitorización en sí, lo que uno más ha predicado en este último tiempo, y lo que más predica, ¿no? Es la evaluación de la vena cava como predictor de la respuesta a volumen. ¿Por qué? Porque el monitoreo hemodinámico, por ultrasonografía, y sí, señores, debemos estar bastante entrenados para hacer un monitoreo mucho más complejo. Empecemos por lo básico, empecemos por la evaluación de la vena cava. ¿Sí? Algo muy sencillo de encontrarlo, y algo muy fácil de definir, ¿no? Entonces la evaluación de la vena cava se puede realizar y esto es mucho más fácil, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, el transductor sectorial es muy caro, por ahí muchos equipos no lo tienen, pero el transductor convexo lo tienen casi todos, y es el que más está aconsejado debido a la profundidad que podemos lograr, ¿no? Entonces el transductor convexo lo colocamos, ¿sí? En un corte longitudinal, en la línea media, y vamos a definir lugares anatómicos primero y principal, ¿no? El hígado por un lado, el
la aurícula derecha y la vena cava. ¿Está? ¿Es muy fácil encontrarlo así? No, no es fácil encontrarlo así, debemos estar un tiempito, debemos buscarlo. ¿Qué vamos a evaluar de la vena cava? Bueno, vamos a evaluar colapsabilidad y distensibilidad, ¿sí? Y vamos a definir ahí, de acuerdo a lo que estamos buscando, si va a ser respondedor a fluidos, ¿está? Aquí volvemos a tener las mismas imágenes. Fíjense en que las imágenes son de libros, de libros. Uno agarra un libro, ve la imagen y está viendo lo que se ve en el organismo del paciente que tenemos acostado. Vemos de nuevo acá, hígado, aurícula izquierda, vena cava. Aurícula derecha, perdón, vena cava. Hígado, aurícula derecha, vena cava. Y vamos a ver qué porcentaje de distensibilidad tiene este vaso, ¿no? Por supuesto que debemos colocarlo en modo M, que estos los tienen todos, en modo mono, que nos va a definir líneas, ¿sí? No va a ser un bidimensional como estamos viendo casi siempre, entonces vamos a ver bidimensional y modo dimensional, ¿no? Este bidimensional nos va a definir de qué manera se está colapsando, ¿sí? En modo continuo, y nos va a decir de qué manera se está colapsando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a medirlo. Fíjense, el modo bidimensional y el modo M, que nos va a definir y nos va a poder, según donde situemos nosotros el transductor, el caliper que nos va a medir, vamos a ver, y podemos llegar a pausar y medir, a ver si hay una colapsabilidad o queda distendida de la vena cava, ¿no? Esto es lo que yo le decía. Fíjense, en este es el modo bidimensional y este es el modo M. Aquí, este caliper nos va a definir dónde va a realizar la medición el ecógrafo. Entonces colocamos ahí, fíjense acá, el tracto de salida, el tracto de entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, ¿sí? Y en el modo M nos va a dar un corte, o si ustedes los quieren ver como una imagen transversal, ¿sí? Y vamos a medir en la inspiración y en la expiración, ¿sí? Y ahí tenemos la distancia. Distancia en una y distancia en otra. Hay un colapso de la vena cava mayor a 2 centímetros, ¿sí? Hay un colapso de la vena cava mayor a 2 centímetros. Esto quiere decir que el paciente no tiene un colapso no tiene un colapso de la vena cava, entonces no va a ser necesario que le infundamos líquido, o, digamos, va a ser un paciente que no va a ser respondedor a los líquidos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Hay que evaluar. Todo esto, gente, no quiere decir que, como hace muchos años que venimos hablando y pregonando, los datos no son únicos, debemos encerrarlo en la bolsa, debemos analizarlo y debemos tomar decisiones con muchos datos, no con uno solo. Entonces esto puede decir, che, no quiere decir que no le falte líquido. Hay algo que no está permitiendo que haya una colapsabilidad de la vena cava, entonces este paciente vamos a definirlo como no respondedor, pero este es un dato más, ¿no? A lo que voy yo. No quiero que quede esto como un dato en el cual se llegan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, operador dependiente no es continuo, y si bien es no invasivo, pero eso va de acuerdo a la cantidad de veces que nosotros vayamos a hacer la medición, ¿no? Entonces, el lugar de medición debemos definirlo todo el mundo, y todo el mundo debe saberlo. ¿Por qué? Porque voy yo a la mañana, lo mido en un lado, va al de la tarde, lo mide en otro, va al de la noche, lo mide en otro, va al médico y lo mide en otro. Entonces, el lugar que se recomienda es a 4 centímetros de la salida del caudal de la aurícula derecha. Parece ser el método por el cual obtener mediciones de la vena cava que mejor pueden predecir las respuestas de los pacientes a la expansión de volumen. Entonces, tenemos que definir el lugar, ¿no? No es cualquier lugar de la vena cava. No es cualquier lugar de la vena cava. Y otras, digamos, también tiene sus limitaciones y sus desventajas la colapsabilidad de la vena cava, ¿no? La medición. Todos sabemos que es bien realizada en pacientes que estén sin esfuerzo inspiratorio, bajo ventilación mecánica, y si
tiene esfuerzo inspiratorio, por ejemplo, se recomienda bloquearlos, pero si tenemos al paciente en modo STT, con liberación de drogas, no lo vamos a bloquear nuevamente o aumentar los sedantes para medir la vena cava, ¿no? Eso es definir la situación, se llama, ¿sí? Ver qué es más beneficioso, ver lo que le está pasando. Pero también debemos ver que se puede medir la vena cava en los pacientes con ventilación espontánea. No es el mejor método, pero dice que la colapsabilidad de la vena cava, medida por el protocolo FOCUS, funciona bien para distinguir a los que responden al líquido de los que no responden, y puede usarse para guiar la reanimación de la fracción del ventrículo izquierdo entre los pacientes críticamente enfermos que respiran espontáneamente. O sea que puede ser un dato que lo podemos llegar a tener en cuenta en los pacientes que respiran de manera espontánea. ¿Está? Pero ¿qué pasa con la vena cava? Como todo, ¿no? Como todo, me parece perfecto que siempre se critiquen las cosas, que se critiquen para mejorar la manera de ofrecer cuidado a los pacientes. Entonces el colapso de la vena cava, se está hablando de que es tirar una moneda al aire, ¿no? Es 50 y 50. 50 van a ser respondedores, 50 no van a ser respondedores. Cuando hace un par de años atrás, cuando uno empezó con esto de los cuidados críticos, hace muchos años ya, el gol estándar era la PVC, y le medíamos a todo PVC y tomábamos decisiones con PVC. Luego la PVC fue la moneda del aire. Entonces esa moneda del aire, vos decías, tenías que tener ciertos factores en cuenta para tomar decisiones. Entonces empezaron con otros parámetros no invasivos, como este del índice de la colapsabilidad de la vena cava, que hace un par de años también ya se está utilizando y ha demostrado sus beneficios, pero en el día de hoy también ya como método no invasivo, es como tirar una moneda al aire, ¿no? Para ver si son respondedores o no a líquidos. ¿Por qué? Porque se está trabajando mucho en algo que lo tenemos de manera constante, y hay monitores que te lo miden ya desde el propio monitor, ¿no? Que tiene la capacidad, que es el índice de variabilidad plestimográfico de la onda de pulso. Y estamos hablando de una onda de pulso de un saturómetro. Siempre que el paciente también esté bajo ciertas condiciones, ¿no? Ventilado mecánicamente, sin arritmia, bla, 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 ciertas características. Pero bueno, debemos saber que el colapso de la vena cava no es el gol estándar. Hay otros índices de variabilidad no invasivos que lo están poniendo como algo discutible al colapso de la vena cava, a la distensibilidad o colapso de la vena cava, como para definir pacientes si son respondedores o no al líquido. Entonces, ¿qué nos dice? Si bien no es mala la colapsabilidad de la vena cava, pero tiene una mayor sensibilidad y especificidad lo que es el índice de pulso, de presión de pulso por plestimografía. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Que lo que es medir la colapsabilidad de la vena cava. Y otra de las ventajas que tiene, y vuelvo a repetir, esto del índice de la presión de pulso no es nuevo, muchos monitores lo traen ya como algo definido propio del software, y capaz que no lo usamos, es que es continuo este método, ¿no? No es operador dependiente, como dijimos anteriormente, y no es a merced de que a alguien se le antoje ir a medir el índice de la vena cava, sino que es de manera continua. Como dijimos, el monitoreo hemodinámico por ultrasonografía no se tiene que definir solamente con el corazón, sino que tenemos que hacer una evaluación un poco más amplia, y el FOCUS nos da estas herramientas para hacer una evaluación un poco más amplia, y nos vamos a la evaluación pleuropulmonar, ¿no? Que se realiza en los 12 emisoras de manera digamos, paralela, ¿sí? Debemos ver los dos lados de manera simultánea. Siempre nos vamos a posicionar entre dos costillas, debemos definirlo, las costillas no reflectan, entonces vamos a ver todo negro, y el tejido pulmonar sí, ¿no? Debemos hacer una evaluación anterior y posterior. Fíjense acá, esto es lo que yo les decía, estas son las costillas, y este es el espacio pleural que vamos a valorar, ¿no? Vamos a valorar la presencia de neumotórax, derrame pleural y congestión pulmonar. ¿Qué mejor que tener este estetoscopio para auscultar y tener un ecógrafo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Acá vemos
¿no? Un derrame pleural izquierdo, donde vemos el vaso, el diafragma, y por supuesto vemos todo este líquido, que es líquido, ¿no? Es líquido, y es líquido en la pleura. Si hacemos el modo M con un corte intercostal, vamos a ver, acá va a estar colocado modo bidimensional y modo M. Vamos a colocar el cálixer del ecógrafo a la altura del tejido pulmonar, y nos va a dar esto, ¿no? Nos va a definir si el pulmón tenemos un tejido normal o tenemos un neumotórax. Con el código de mar y playa, o el signo de mar y playa, que es un tejido normal, o si no, el código de barras. ¿Está? Son los dos signos que debemos buscar. Y por supuesto la congestión pulmonar, que la vamos a ver. Aquel paciente que lo expandimos con 1000 de fisiológico, con 1500, con 30 cc kilo, y tenés un pulmón sano, un pulmón con líneas A, ¿sí? Un tejido pulmonar sin congestión, y de golpe al otro día nos encontramos que empieza a tener líneas B, que nos dan un parámetro de una congestión pulmonar, quiere decir que ese alveolo se está llenando, y las líneas B tenemos los tipo láser, ¿no? Tipo estas luces así, tipo láser, que van de arriba hacia abajo, son muy característicos, se ven enseguida. Esto quiere decir que congestión pulmonar, porque el ultrasonógrafo va pasando por los alveolos, al estar colapsado lo que hacen es resonancia hacia abajo. Entonces son como luces tipo láser, ¿no? Para ir terminando, digamos que el Focus es un protocolo que ordena prioridades, permite una evaluación más rápida, y por supuesto que la ecografía no reemplaza, sino que suma, digamos que es un complemento a lo que sería la evaluación hemodinámica del paciente crítico, ¿no? Y, digamos, fuera de lo que sería la evaluación hemodinámica, hay otras prácticas que nos vuelven prácticas más seguras. Vuelve visible lo invisible, como ya dijimos anteriormente, y es una práctica está al alcance de todos, ¿no? La podemos realizar en cualquier momento, es no invasiva, lo único que vamos a hacer va a ser desconfigurar el equipo, porque otra cosa no vamos a hacer, al paciente no lo vamos a desconfigurar, y siempre toquemos sabiendo, ¿no? Empecemos, seamos curiosos, seamos críticos, y empecemos a aumentar nuestras competencias dentro de lo que es la atención del paciente crítico. Muchas gracias.